Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN247. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país. Es acerca de país, de patria, de sueños, de proyectos, de educación, de identidad. Y hoy nos volvemos a juntar frente a la misma mesa para saber qué nos une como país o como patria. Y están con nosotros, bueno, todos los invitados. Alejandro García, ¿cómo le va, estimado? Buen día, señor periodista. Señor periodista. Estimado Miguel Sabone. Muy buenos días. Pablo Derevicki, ¿cómo estás? Buenos días, contento, mesa completa al fin. Bueno, Pablo se trajo hinchada. Sí, hoy no está solito. Esto hay que marcarlo, ¿eh? Marcelo Dalto, ¿cómo estás, Marcelo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Hemos estado hablando de país, de patria. No nos hemos necesariamente puesto de acuerdo en algunas cosas. No, y eso es lo divertido. ¿Qué nos une como país o como patria, García? Mira, desde que me invitaste a la mesa y escuchando a los compañeros de este trabajo pseudo para mí, periodístico, creo que todavía no encontramos el por qué nos tenemos que unir. No encontramos, ese nos, ¿habla de nosotros cinco, de estos cinco que estamos acá, o habla de los argentinos? El país. Ajá. Desde 1810 a la fecha seguimos divididos. O sea que en 1810 sí. Nos une el espanto, la historia, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros políticos y nuestras alegrías también. Ajá. O sea, sigo pensando que es posible construir. Yo creo que es posible construir una nueva patria. Lo que pasa es a qué costo. Por ahí sí, en esto soy un poco pesimista. Si no hay un quiebre, no podemos construir una nueva patria. ¿El costo es económico? No, el costo es por las taras que tenemos de nuestros pasados. La tara es decir, por el camión y el chasis, decís vos. Mira, un dato interesante que acá lo puede ilustrar después Alejandro es nuestros políticos desde iniciada la revolución ya nos endeudaron y que algunas se terminaron de pagar hasta casi iniciado casi la década del 80, de 1980. Dere, ¿qué nos une? Mira, creo que aprendimos a unirnos a través de la melancolía y de los aspectos negativos. O sea, a ver, coincido con Miguel en este caso. Hay cosas que uno aprende, ¿no? A ver, la unión también y la forma de vernos a los demás, o sea, es algo que aprendemos, ¿no? Y aprendemos o en contraste o aprendemos con lo que tenemos, ¿no? Creo que parte del imaginario, parte de lo que se habla, siempre son cuestiones y contrastes negativos, ¿no? Entonces también ese lenguaje que ya se fue haciendo, para mí, por supuesto, que observo, se fue haciendo. Bueno, el lenguaje es lo que nos une, porque digo, los cordobeses hablan de una manera distinta a la de los porteños. ¿Cómo le va, Dalton? Muy bien, ¿cómo estás? Eso para ti. Sí, revive esta cuestión interior de Buenos Aires. La verdad es que yo entiendo que el unirnos o no es mucho más amplio incluso que la melancolía, que las diferencias, que la historia. Pero sin eso no nos entenderíamos. Si una cosa es que nos une, que creo que es la realidad vivida en conjunto, ese espíritu, esa cuestión de desearnos estar juntos o desearnos estar mejor, pero venimos de ese lugar, venimos de esos lugares amargos, donde la realidad no ha sido tal vez la que uno buscaba. Hablaba recién Alejandro de la historia y de las diferencias. ¿Cuánto tiempo hemos tenido diferencias? Realista, no realista, antes de 1810. O sea, nuestra historia está asignada por diferencias. El tema es que los seres humanos somos gregarios por naturaleza, pero tenemos internas sistemáticamente. Entonces, ¿de dónde nos construimos? Me parece que ese es el juego. Y no es desde dónde nos construimos para llegar acá. No, cómo hacemos para construirnos de acá para adelante, me parece el análisis. Para atrás nos hemos unido a pesar de las grietas. Pues a pesar de las grietas seguimos siendo Argentina, a pesar de las grietas. El cordobés sigue sintiéndose hermano del porteño. Entonces, ahí hay una cuestión donde a pesar esta es una manifestación. Yo creo que me está mintiendo acá el abogado. Demuéstrelo. Alejandro está muy expectante, está mirando y se está restregando las manos. ¿Por qué? Porque cuando yo leo el título ¿Qué nos une como país? Es muy genérico. Creo que lo que primero me viene a la mente es la celeste y blanca.
Dentro de ese paraguas celeste y blanco está el cordobés, pero no puedo olvidarme de cómo fue fundado la provincia de Córdoba, que también formó parte del virreinato del Perú. Tampoco me puedo olvidar, a nivel historia, que luego del virreinato del Perú se conformó el virreinato español del Río de la Plata, y luego del virreinato del Río de la Plata dijimos somos independientes en 1810, y después fuimos independientes en 1816, y vinieron las guerras intestinales entre los federales y los unitarios. Y si analizás lo económico, sucesivamente cada gobierno de derecha, institucionalizado del ejército, los golpes militares, no los gobiernos populares elegidos democráticamente, generan endeudamiento. Ante el endeudamiento surge la centroizquierda, Perón por ejemplo, Irigoyen antes, contrarrestando a esa derecha agroexportadora. Hoy, 2023, el campo, la centro derecha exportadora, no quiere pagar tributos, quiere exportar absolutamente todo. Las clases populares se quejan porque los impuestos son muy altos. Los endeudamientos argentinos son siempre de gobiernos de derecha, siempre fueron gobiernos de derecha que endeudaron al país, hasta el último gobierno ultraderecha de Menem, que terminó con un megacanje en la época de gobierno democrático de la Rúa, con 40.000 millones de megacanje. El gobierno de Mauricio Macri, pensemos que centro derecha, con otro canje de 53.000 millones de dólares. Y creo que el país va y viene porque no encontramos la idea qué país queremos. A ver, ¿qué está haciendo con la cabeza así, Saboné? Pensaba, no, pero tiene cierto que nuestra historia nos pesa mucho. La historia que no queremos y es lo que somos. Es esa historia. Yo sigo pensando, no sé si nos une la de Celeste y Blanca. Sigo pensando que nos une, sí, algo de angustia. Bueno, sí, algo hace un año el Celeste y Blanco nos unía y nos sacó a todos de acá. que eso vieron muy bien. En un país donde vivimos en constante amargura, en constante angustia, tener alegría y lo uno que nos unía era estar el juego, una cuestión lúdica, ¿no? Sí. Eso fue muy positivo. Es más, seguimos todavía brevando esa agua hoy en día porque es una de las pocas alegrías que nos damos como perteneciente a un territorio determinado. No sé si no todavía sigue siendo patria el que vive en Córdoba conmigo, o que vive en Buenos Aires conmigo. ¿Es un tiro por elevación a Dalton? No tiro que un ejemplo. Hay unas taras que uno sigue. Yo sigo sosteniendo mi tara con respecto a los porteños, unitarios y federales. Una cuestión que me llama mucho la atención es lo lúdico, ¿no? Que nos une ese aspecto lúdico. Yo creo que el argentino también es muy curioso, ¿no? Fíjense, los artistas de rock, los diferentes artistas internacionales que vienen a hacer música o a reproducir sus conciertos, hablan maravillas del público argentino, ¿no? Que el público argentino es muy unido, que hace mucho ruido, que alienta, y no he oído comentarios negativos o comentarios que no sean efusivos sobre la unidad que tiene el argentino en momentos de mostrarse cuando hay algún evento público o un momento de afuera, ¿no? Yo creo que esto lúdico tiene mucho sentido. A ver, perdón. Está anotando despliegue la artillería. Vamos, a ver. Dalton. No, a ver, hay unas cuestiones que tienen que ver con cuando repasamos la historia. Yo creo que cuando hablamos de gobiernos de derecha o de izquierda, nos estamos olvidando que el gobierno es reflejo del pueblo. Y saco, obviamente, los periodos militares donde el pueblo no participaba y estoy obviando, para que no me lo plantee Alejandro ahora, esta cuestión donde el pueblo no siempre participó directamente. Cuando uno ve la historia argentina, hemos sido bastante complejos en cómo la participación se fue dando, incluso hasta cómo se incorpora el voto y demás. Vos estás hablando de la Elisa Empeña en adelante y la Elisa Empeña para atrás. Pero la realidad, si uno toma, yo trato de no obviar la historia, pero no de irme tan atrás. Si uno toma la realidad de hoy, del último periodo de democracia, la realidad es que el que elige es el pueblo. Entonces, cuando decimos derecha o izquierda, vamos y venimos, también tiene que ver, creo o entiendo, en una búsqueda de generación identitaria y de los problemas coyunturales de la sociedad en la que estamos. Somos una sociedad que como país nos definimos de una forma y como sociedad nos vamos desenvolviendo en función de las circunstancias que tenemos. Entonces, cuando empezamos a soñar o a pensar que un poco desde dónde empezamos a charlar estas cosas, creo que quedarnos en esa constante amargura es no entender el país, no entender a los argentinos. Cuando decimos que nos une una cultura muy rica. Cuando hablamos de el mate, cuando hablamos de nuestras internas, cuando hablamos de nuestras diferencias, eso está en el medio y es lo que nos une. Es esa amalgama que sin la cual no podremos estar en la misma mesa.
Y eso nos diferencia de los hermanos venezolanos, pero tenemos la particularidad que como cultura los incorporamos. Entonces, somos un país que acepta cierta inmigración, también en el mismo sentido, hemos muy maltratado a otras cuestiones de nuestro propio pueblo, hablamos de las culturas marrones, hablamos de los originarios, etcétera. Eso hace nuestra identidad, me parece. Entonces, cuando discutimos desde la melancolía de la historia, y siempre va a ser complejo. Ahora, ¿cómo construimos algo más allá de eso? Si vos me decís, una constante idea entre derecha e izquierda, me parece que el análisis olvida al ciudadano. Es que el ciudadano no participa del ejercicio del poder cotidiano. A ver, eso es montarlo sobre un ideal. Es decir, acá hay ejercicios de poderes. Y el ciudadano solamente participa en el ejercicio, en un momento de ejercicio de poder, es una cuestión de acto eleccionario. Ahí terminó toda su democracia. Y vos sabés, y todos sabemos que no es tan nice a la hora de votar, porque juegan muchos intereses. Y se vende un modelo determinado para el ejercicio de ese poder determinado. Y la gente compra eso. Yo no creo que nosotros palpitemos al mismo que nuestros políticos o el gobierno que tenemos. Nuestros gobiernos no son reflejo de nosotros, son reflejos de intereses. Pero todo es reflejo de intereses. Entender que la gente no tenga intereses es absurdo, porque todos tenemos interés. Ahora, incluso en este caso sé que desde dónde lo decís, porque conozco tu actividad en la parte social, y lo que me estás diciendo tal vez no va en línea con eso. Pero en el juego discursivo que te lo tomo, decir, che, pará, porque ese ciudadano que votó también es el ciudadano que te atiende en la oficina pública, es el que está en una organización no gubernamental, es el que está trabajando en pro de una causa justa. Entonces, esa construcción de ciudadanía es mucho más amplia que el mero voto. Y pretender que el juego de poder es lo único que va a asignar lo que tenemos por país, bueno, démosle una inteligencia artificial al sistema. Es caer en un negativismo o incluso en negar los elementos que hacen a los actores en la mesa. Y nos quedamos en análisis cortos. No niego el análisis, pero digo, che, ¿qué más hay? ¿Qué otras cosas agregarían a esa mesa para hacerla más Creo, perdón, señor periodista, si me permite la palabra. Sí, le permito, García. Con respecto a las alegrías del pueblo, sí. Las grandes manifestaciones argentinas es por alegría, porque vivimos bajo la tristeza y la melancolía. Bueno, el país sale a la calle. Hay expresiones donde no son de alegría, qué sé yo. En 2001 teníamos una expresión que no era de alegría precisamente y fue una expresión popular. Pero todos nos unió el espanto. El 17 de octubre tampoco fue. Nos unió el espanto. Ajá. Nos une la alegría de la celeste y blanco con la selección nacional. Un proceso exitoso. Hoy estamos debatiendo, después de un proceso exitoso, si el entrenador de la selección nacional continúa o no continúa. Si el problema son los dólares y la AFA termina abriendo una sucursal en Miami. Entonces, para que poder pagar a los jugadores está en el extranjero. Ese debate de la selección nacional refleja ampliamente lo que somos como el sentir nacional. Individualmente somos muy buenos los argentinos. Cuando estamos en equipo, perdemos la final. Es el amor propio colectivo, ¿no? Los argentinos somos muy buenos. Me quedé pensando lo que decía Pablo, que decía Alejandro y algo que decía Marcelo. Por ahí nos vivimos como una especie de carnaval, pero pasado en el antiguo carnaval. Necesitamos un momento de alegría, ebullición, de ruptura temporal para ser lo que somos, y también necesitamos matar a alguien en ese momento. Y también necesitamos aprender a definirnos a nosotros, no a través de un político, a través de una fuerza, ¿no? Porque si estamos... pareciera ser que tenemos la idea de que alguien venga mesiánico a rescatarnos y a darnos la identidad, ¿no? Para mí no tenemos tampoco el coraje de pensarnos, que creo que es lo más importante de esta mesa, ¿no? Tener el coraje de pensar que nos une, ¿no? Y no solamente que nos desune, ¿no? Pero poner nuestra identidad a través de una cuestión política, me parece que es bastante inadecuado. Tiene razón. A ver. Pablo tiene razón, pero cuando tenemos que salir a manifestarnos por gastos excesivos municipales, como la boleta de Calf, no salimos a manifestarnos. Son únicamente 8.000 ciudadanos que firman un amparo, cuando en la ciudad de Neuquén hay 365.000 beneficiarios de Calf. Entonces la idea fuerza de poder manifestarse en contra de un aparato político casi opresor desde lo económico, no nos encontramos. Si salimos, ¿y por qué no nos encontramos? Porque ese ciudadano que va a discutir y pone la cara es perseguido en la propia democracia. O se queda sin laburo político, o se queda sin laburo municipal, o lo mandan a trabajar al cementerio. A ver.
No, porque me quedé pensando, ¿vos sabés que los argentinos tenemos eso, el mito de Prometeo? Siempre esperamos un Mesías, siempre esperamos a alguien que nos salve. Sí. A ver, yo varias cosas. La verdad que hay un par que no me cuesta dejarlas pasar. Esta cuestión de que los argentinos somos buenos individualmente y malos colectivos me parece que es una simplificación absurda. Porque parte de la idea es que los argentinos somos malos como argentinos. O sea, no comparto. Incluso si rascamos un poco más, creo que uno de los problemas que tenemos es esa forma de ver las cosas. Por otro lado, y yo sé que no se dijo con esa intención, pero tomo la idea porque el tema acá es discutir la idea, no la persona. Esta cuestión de decir, che, solo nos unimos por lo bueno, es mentira. Y es cierto que no todas las causas justas las defendemos. Dio el ejemplo de Calf, podríamos dar un montón. Pero también es cierto que en muchos contextos históricos hubo movilizaciones y esas movilizaciones generaron cambios sociales reales. ¿Cuál? Desde el 2001 podemos hablar de cómo surgieron los movimientos piqueteros, podemos hablar de todo lo que fue los pueblos originarios en la zona de Neuquén y cómo se reivindicaron ciertas cosas. Y puedo compartir o no, porque ese es el tema, no es si comparto o no, es entendamos que esos procesos están, que son viables. Ahora es cierto, no todos se movilizan por todos, pero cuando hablamos de intereses, cuando hablamos de juego de poder, es un juego de poder de muchos, mi juego de poder contra tu juego de poder. Entonces cuando me decís, no, solo socialmente es así, la verdad es que no llega de esa forma. Entonces cuando construimos el discurso, tenemos que ser conscientes que... Pero vos sabés que acá hay juego de poder y que no siempre la gente decide hacia dónde corre. Siempre hay juego de poder. Y sabés que a veces ganan los que tienen mayor poder. Y a veces no. Y un ejemplo, ahora vos que dijiste un acto revolucionario, que fue el 2001, pero quedó a mitad camino. Vamos a seguir hablando de lo que nos une. De esta mirada hacia atrás, pero también esta mirada posible hacia adelante y hacia el presente también, respecto de estas cuestiones que nos unen o no tanto, en la construcción de un ideario, una imagen, un sueño, un proyecto de país, de patria, que tampoco nos ponemos de acuerdo qué es país, patria, si es lo mismo, no es lo mismo, si es pueblo, no es lo mismo. Pero ¿saben qué? Recién hablaron del poder. Nosotros tenemos un compromiso con el poder económico. Así que muy interesante. Vamos a cumplir con ese compromiso y retomamos la charla dentro de 5 minutos. Bueno, esto que está sonando es gramática, es un hallazgo familiar, te diría, que ilustra que nos acompaña todos los viernes. Estar bien se llama. No sé si estar bien es lo que hablábamos recién, mientras sonaban los avisos comerciales recién, porque se armó una discusión más o menos, un debate más o menos intenso, quizás un poco más intenso que el del bloque anterior, porque aquí estamos en el estudio con Marcelo Dalton, con Alejandro García, con Miguel Sabone, con Pablo Derevicki, hablando de qué nos une como país. Y claro, se junta la historia y se junta la actualidad y se juntan las visiones que uno tiene de la historia y lo que uno tiene de la actualidad también. Y claro, y ahí empieza el chisporroteo. ¿En dónde estamos, García? En una crisis constante. ¿Sabone? Me quedé pensando algo que dijimos fuera del aire. Cierto que nos mueven las pasiones. Algo que nos está moviendo a la mayoría son pasiones. Y eso es interesante. Me parece que nos distingue de los otros hermanos latinoamericanos. He tenido la oportunidad de estar viajando por otra gran organización que trabaja con jóvenes y siempre nos dice que los argentinos somos apasionados con las cosas que hacemos. Es cierto que nos une el espanto, la historia, nuestros propios hijos que llegan a ser nuestros propios políticos, y dejamos siempre algunas cosas a medias. Y a veces trabajamos esperando el Mesías que nunca llega. Sabiendo que no tenemos un poder a media y que no lo tenemos, ¿no? Pero seguimos protestando. Eso sí, somos protestones en nuestras prácticas. Pablo Derevicki dice, nos une el espanto, pero también las pasiones. ¿Eso se ve en el consultorio? ¿Llegan angustiados por las pasiones y por el espanto, digamos, y golpean la puerta y dicen, toc? Mira, nosotros... el argentino, lo que veo desde adentro en el aspecto micro, porque lo que me permite ver el consultorio es el extracto de una cuestión bastante macro, ¿no? Estamos desesperados, buscando cosas, buscando el bienestar, buscando, ¿no? Nos desespera no encontrar aquello que no sabemos que estamos buscando.
Entonces vivimos en una incertidumbre, ¿no? Porque podemos sostener o porque no podemos sostener. Y a veces la tarea micro desde adentro y la tarea que tenemos que también coordinar afuera es definir qué buscamos y definir qué necesitamos sobre todo. Una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que necesitamos. Mientras estábamos charlando hace algunos minutos atrás y ahora surgieron temas, conceptos que me llaman la atención: pasiones, espanto, pero también poder. Antes se habló de clase media, se habló de Mesías. Todo esto junto, ¿no? ¿Por qué es hilaridad? Porque, a ver, algo que realmente es interesante, algo que permite la mesa es que incluso hasta no necesariamente sintiendo lo que uno dice, jugamos en esta dicotomía. Y algo que tenemos que aprender es a construir a pesar de esas diferencias, sin negar la realidad donde estamos. O sea, cuando hablamos de crisis, yo comparto lo que planteaban recién, esto es una constante crisis. Surfeamos de crisis en crisis, pero también es parte de la vida. ¿Están de El acuerdo? funcionamiento es... Yo me voy a basar en una frase cuando ¿De quién? comenzó la democracia. Sí. Yo tenía 18 años y creo que esta mesa... Miguel es el que... Miguel no cree. Miguel va por delante de esta carrera etaria. Y Raúl Alfonsín dijo: con la democracia se come, se educa y se cura. En estos procesos democráticos, los vividos hace muy poco, hoy digo, la democracia no dio de comer, no cura y no educa. La realidad me lleva a pensar eso. Por eso tenemos que dar nuevos modelos de democracia. Entonces, ante esa realidad en el qué país queremos, en esta vida democrática de hace 40 años o 43 años, la democracia dejó de educar, dejó de generar riquezas y dejó de curar. Bueno, lo que estás diciendo me despierta alguna luz amarilla en este sentido. Uno puede ratificar aquello o recordar aquella frase de Alfonsín, o le puede hacer algún tipo de modificación. En democracia se come, se educa y se cura. Quizás hubiese sido una fórmula más atinada, digamos, de esa frase, de ese discurso. Pero si no, es quitarle, digamos, a la democracia como sistema de elección de gobierno la posibilidad de participación a toda la ciudadanía. Si no es la democracia, ¿qué es entonces? Digo porque si la cuestión es objetar la democracia y estamos en un problema. No objeté la democracia. Dije, con este sistema de gobierno democrático y los gobiernos elegidos por el voto popular, todavía no se educa, no se come ni se cura. Él todavía le agregó un dato interesante. Es cierto que, me acuerdo en algunos programas estábamos diciendo que la gente, los datos crudos nos estaban diciendo, la gente ya no quiere una democracia electoralista, sino una democracia mucho más participativa en la cotidianidad. ¿Vos pensás que quiere asambleas permanentes? Yo creo que quieren gobiernos, por lo menos los modelos eran los modelos de comunas, mucho más permeables a ese ejercicio directo de la democracia. Por eso tenemos los problemas que tenemos también en la ciudad de Neuquén, ¿no? Me parece que son esos modelos. Vos pensá esto, en esos ejercicios de democracia casi no tenemos organismos de control democrático para los que gobiernan. Un ejemplo de lo que dice Miguel: la cooperativa CALF tiene una asamblea de cooperativistas o el consejo de administración, y cada uno tiene una banca de todos los participantes. No pasó el aumento de la tarifa por ese consejo de administración, pero sí pasó por el consejo deliberante, que es el órgano de contralor de esa asamblea constituyente que tiene la propia cooperativa. Ahí te das cuenta de la democracia que se ejerció. Hay algo que no estamos viendo, para mí. Hay algo que me produce ruido, ¿no? Dale con el psicólogo. Bueno. Si vamos a renegar de la profesión, estamos locos. Claro. Y ahora... Pero a ver, estamos centrándonos en la democracia como un proceso que también tenemos que aprender a definirlo, porque, a ver, me quedo con una frase que dijo Marcelo: tenemos que aprender en el corte, tenemos que aprender a salir del tacho. ¿Por qué estamos hablando de la democracia y no estamos hablando de las personas que se postulan para ejercer esa democracia, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de qué tipo de argentino estamos subiendo mediante el proceso democrático, ¿no? Porque el ejercicio del poder tiene que ver
al igual que con ejercicios de intereses, tiene que ver con un aspecto que tiene que ver con personas y asociaciones por debajo de la mesa, ¿no? Para mí tenemos que salir de ese tacho y en vez de solamente confiar en el proceso democrático como concepto, sino tenemos que definirnos tal vez como al argentino, conocer al argentino que se sube mediante el proceso democrático. Para mí hay algo que nos estamos centrando en un concepto y no estamos alejándonos y viendo a las personas, al argentino que le falta generarse identidad y esa construcción para subir al poder y que nos represente, ¿no? Porque también estamos esperando ese. Está anotando, Dalton está anotando y sigue anotando, ¿eh? Yo llevo una página completa. Sí, está escribiendo un nuevo tratado ahí. Sí. No, a ver, yo juego un poco con las ideas y también lo que no quiero es pisar, pero no me quiero perder lo que están planteando. Hay algunas cosas donde algo que rescato de cómo se da esto es de poder analizar. Ahora, podemos analizar y podemos jugar porque nos permitimos escucharnos, compartir y demás. Hay conceptos que no tenemos claros. Entonces, cuando jugamos sobre la democracia, tal vez como lo planteaba recién Alejandro, que comparto la idea, pero tal vez hay algunas cosas que me parece falta. Es decir, sí, funciona el sistema, no, pero ¿podemos mejorarlo? Sí. Entonces, no estoy diciendo este sistema hay que patearlo. En ese lugar yo encuentro el consenso y sé que puedo construir a partir de ahí. En este sentido, estamos hablando, por ejemplo, de una crisis constante. No podemos llegar a poner de acuerdo con eso. Hablábamos antes de la institucionalidad y la educación como elementos necesarios para poder construir un país mejor o ir hacia ese sueño. Conceptos como cultura que vinieron dando vuelta, pero que más o menos nos reconocemos como multiculturales. O sea, estas cosas están. Y cuando hablamos de un ciudadano, no quiere sistemas democráticos más directos, y cuando surgen esos sistemas, vos ves el nivel de participación y son bastante pocos. Yo lo plantearía a otro lado, y me voy mucho por donde decía Pablo Pérez, porque estamos discutiendo puntitos y no vemos el todo. Tal vez lo que necesitamos es que las cosas funcionen, que seamos serios en el desarrollo y eso nos está faltando. Pero también es cierto que si hay un sistema democrático establecido para que yo no quiero usar el ejemplo puntual porque termina siendo tal vez contra una u otra institución, pero si esa institución tiene sus mecanismos y sus miembros deciden no ejercerlos, entonces está mal que sus miembros elijan no ejercerlos. ¿Falla el sistema democrático? Ahí me parece que el análisis tiene que ser otro, porque si no quedamos sobre el caso particular y no nos permitimos el juego de la consigna. Déjame la idea. Ese juego de la consigna, el juego de la consigna era pensar en un sueño de país, en la construcción más allá del ejemplo, porque si hablamos de la historia nos pasa lo mismo. Ahora sí. Bien. Con respecto a lo que decía Pablo, desde la discusión, el sistema o la gente, voy a discutir, le voy a tomar la palabra a Pablo, voy a discutir al argentino que está en el ejercicio del poder. Yo dije, con la democracia se debería haber educado. Hoy, ante los hechos, demuestra que no en este sistema democrático actual. Entonces me voy a basar al ministro de Educación de la provincia de Neuquén, que puede replicarse en todo el país. El Consejo de Educación de la provincia de Neuquén no está generando buena cultura en los niños. El sistema educativo, el sistema de salud de la provincia de Neuquén no está funcionando como no está funcionando el sistema de salud público en todo el país. Entonces, los hombres elegidos por la democracia o por el hombre que fue electo gobernador o intendente, no eligió a sus buenos hombres para que haya un buen sistema de salud o un buen sistema educativo. Pero el pueblo no tiene la posibilidad de elegir al ministro de Educación. Lo elige el Mesías, el presidente de la República o el gobernador. Entonces, esa democracia es indirecta, no es directa. A ver, Sabor. Me quedé pensando, así como nosotros tenemos ideales y creemos que ese ideal solucionaría todo. La educación siempre está parada en el poder. Tanto es así que el modelo educativo que se está sosteniendo es un fracaso. No prepara al chico para la realidad o a la chica para la realidad. No prepara, un ejemplo, para estos modelos liberales donde tiene que salir a trabajar en la cotidianidad. Seguimos pensando en un ejercicio de poder modificado a partir de 1880 con toda esa generación para unificar a fuerza este país. Tanto es así que seguimos manteniendo
todo un sistema educativo que es un fracaso en la práctica. Pero ¿saben qué me pasa a mí? Y esto no lo puedo... Pero ya para discutirlo. Me siento tocado personalmente. Soy fruto de la educación de esta democracia. Sí, pero vos. 1,6% de profesionales. No, el 5% del país son como vos. El Media alta, si 36% querés llega a terminar la segmentarlo. primaria, la secundaria. Pero el 55% de la población no son vos. Pero- Es más, terminan unas secundarias que a muchos no les sirven en sus prácticas. Tienen que hacer algo más. porque entonces la primera pregunta que te hago es ¿cuál es el objetivo de la educación? Que podemos discutir un rato largo. El de Para- Finlandia. Ejercicio de poder. Ejercicio de poder. Si no me Ahí deja hacemos terminar otra- la idea, me la hace difícil. Mire que si vamos en ese sentido, podemos jugar un rato largo. No, ahora, volviendo y descomprimiendo un poco. La verdad, comparto parte del análisis, pero hagámonos cargo de que somos ese electorado. Somos fruto de esa elección. Si no, es muy fácil. Yo no soy fruto la del culpa electorado. en el otro y la mía no. Y cuando vos construís socialmente, cuando vos construís desde un lugar, sobre todo cuando decimos, bueno, vamos de ahora a pensar cómo construimos esto. Y mirá, si vos vas a construir parándote desde el lugarcito de allá arriba de la montaña a indicarle a los obreros qué están haciendo, flaco, no sos parte de la discusión. Y no digo que no se haga ese análisis, pero desarrollemos ese análisis teniendo en cuenta estos factores. Pues es muy fácil decir, no, la educación no educó. Pará, porque mucho de lo que sí funcionó en muchos lugares, sí tenemos elementos realmente positivos en esto. En Dejamos todo hay afuera- positividad. Bueno, no en todo. Digo, el balance no es tan malo. Ahora, sí dejamos mucho afuera. ¿Cómo construimos algo mejor para lo que nos vamos afuera? El balance no es muy malo. Vamos a las Yo estadísticas. estaba haciendo una lectura, Bueno, una lectura de vamos a- ejercicio de estamos poder, de que acuerdo. cuando una vez con la educación Igual. siempre es un ejercicio de poder y va para un lugar determinado para quien ejerce el poder. Y todavía no hemos cambiado ese modelo de intervención en la ¿Y qué educación. propondrías? Pero, no. A ver, y cuando vos haces esa definición de la educación, de ejercicio del poder, ¿cuál es el beneficio? Y pongámonos en los zapatos del poder gubernamental. Del poder gubernamental. Correligionario, hoy. compañeros, amigos, Está bien, pero ¿cuál es el para un lugar beneficio? determinado que Una responda a los hermosa intereses. fábrica de pobres ¿Cuál- mentales. Para que no hagan el quiebre. ¿Cuál Para que es no el- hagan el quiebre. ¿Cuál es el beneficio de tener un sistema que no funciona? El sistema educativo respondió al ejercicio liberal de tener grandes ciudades, familias pequeñas, una educación que los contenga y que no jodan mucho. Bueno, pero tiene buenos clientes para allá, para el psicólogo. Yo feliz, te digo, a mí me viene bárbaro. Este modelo sí. Por eso no hablo tanto. ¿Cuántos psicólogos tiene Argentina? Ojo, Uy, qué Estamos entre los interesante. más Ese- importantes. Cada vez hay más y cada vez hacen falta más psicólogos. Pero a ver, Y de los abogados ni te cuento. no combinado, porque eso es una mezcla fatal, ¿no? Psicólogos con abogados. Ese lindo lío. Hay una cuestión que me interesa mucho de la educación que tiene que ver con la autonomía que tenemos sobre nuestras propias ideas. Yo creo que la educación debería instaurar a que aprendamos a ser libres pensadores y defensores de nuestros propios pensamientos. O sea, yo creo que si partimos desde que fomentemos esa autonomía de pensar y con nuestros propios conceptos y lo podamos defender, yo creo que ahí estamos ganando algo importante. ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿No? La educación está destinada a repetir y no a producir, ¿no? Entonces por eso tenemos también tan pocos investigadores, tenemos tan pocos doctorados, tenemos tan poca gente que produce conocimiento. Y creo que es importante que se fomente la producción, porque la producción da al contraste, a la defensa, y ahí se crea también un sentido de pertenencia también un poco más, porque sabemos que esto es nuestro. Y si hablamos con las altas alcurnias de la educación, también creemos y creamos también esta forma de pensar que tiene que ver con la producción. Y ahí está. Y en eso somos muy buenos los argentinos aislados, que somos fuertes en todo el mundo. Tenemos una capacidad creativa impresionante. Ajá. Me está diciendo que nos quedan 2 minutos. O sea, si lo repartimos son 30 segundos. ¿Cómo se les imagina que podemos cerrar? Bueno, voy a ir por el lado las prácticas. El mundo se deja mejor en la cotidianidad y en los cuadras que te toque. Para llegar a este ideal de país, yo que creo un ideal de patria que es posible, trabajo sobre utopía, creo que es posible la utopía. Lo que sí sigo diferenciando que yo no hay cosas que no tengo incidencia y no voy a tener incidencia, en eso sí, no voy a tener incidencia. Y más, normalmente yo voto a todos los que nunca han llegado. Opa. A ver, primero está muy bueno disentir. Yo creo que es necesario incluso hacerlo más como ejercicio.
la pregunta es qué nos une y creo que en definitiva lo primero que nos tendría que unir es aprender a hablar de aquello que no compartimos de forma constructiva. En función de eso hay necesidad de pensamiento crítico, hacia afuera y hacia adentro. Ahora, creo que es necesario que nos sintamos parte del problema, porque ser parte del problema también es ser parte de la solución. ¿Palito? Yo creo que esto que dice Marcelo lo comparto en cierto aspecto porque hay una necesidad de disentir y una necesidad de compartir con el que disiente, porque solo así se construye a través de la tolerancia, se construye a través de pensar y a través de buscar ser mejores, ¿no? Yo creo que eso es lo que en aspecto micro me gustaría ver, ¿no? Porque como buscador de soluciones y como buscador y orientador, a mí me gusta siempre orientar a lo que la persona necesita y no necesariamente a lo que quiere, porque hay veces que el querer genera un círculo vicioso en que más que fomentar la solución, fomenta el problema. ¿Ale? Bueno, para cerrar, quiero y soy parte de la solución, me gustaría ser parte de la solución. Hoy el sistema expulsa las soluciones globales, solo es un microclima de poder. El pensamiento desde el wiki lo voy a tomar como que a los niños hay que educar a ser libres pensadores, sacarle los dogmas de la cabeza. En la escuela pública entramos y vemos un crucifijo que representa la Iglesia Católica cuando ya no debería estar porque somos libres pensadores. Enseñarles a los niños a buscar la verdad y en compartir con el otro. Bueno, qué término, ¿no? Tolerancia, se habló de libertad, crítica, disenso, verdad. En algún momento hablaron, y creo que lo mencionó Pablo, el bienestar, ¿no? Vos sabés que yo dejo tal vez para charlar una próxima oportunidad, no solamente hablar del bienestar, y que me parece que engloba buena parte de esto que hablamos recién, de tolerancia, libertad, crítica, disenso, ¿verdad? Del bien ser, que es otra visión que podemos tener de las personas. Gracias por esta mesa de viernes, estimados caballeros. Muchísimas gracias. Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN 24/7. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país.